embajador hoy en esta charla y saludamos a ustedes, respetado público, respetado auditorio que nos acompaña hoy en este Día del Otoño Moscovita, que ahora se convierta en el verano eterno de América Latina. Por el calor, por la amistad y por esas luces, sí. Todos hablan español, sí, aquí, ¿verdad? Sí, perfecto, perfecto. Sí, solo antes de cederle la palabra a los presentadores, quisiera oficialmente hacer entrega para consulta en esta biblioteca de los 2 ejemplares. Ya le había dado uno. De 2 ejemplares para que en la biblioteca puedan también ser consultados, puedan ser leídos. Muchas gracias, Miguel, muchas gracias a la biblioteca y pues ahora comenzaremos. Gracias, embajador. Muchas gracias. Pues amigas, amigos, me da mucho gusto estar nuevamente en esta sala de la Biblioteca de Literatura Extranjera con 2 amigos de México, 2 personas que han tenido una relación muy fuerte con mi país y que me están haciendo el honor de dedicar unas palabras acerca de este libro. Entonces, sin más, quiero empezar con Elena Stájava, quien, pues, además de dirigir una pequeña revista que trajo aquí, una revista aquí dedicada a América Latina, pues leyó el libro y pues va a hacer unos pequeños comentarios. Adelante. Bueno, buenas tardes o buenas noches a todos y a todas, señor embajador Nikolai Andreevich y amigos y amigas. Bueno, yo aprecio muchísimo que el embajador me dejó este libro con su dedicatoria ya hecha en ruso, porque si hablamos seriamente, no hace más menos que un año que está en nuestro país, pero aprende ruso muy rápidamente y entonces lo hizo con su de puño y letra, y eso es un gran, podemos apreciarlo de todos los modos. Y yo tengo mucho en común con Eduardo, porque también había sido profesor, filósofo, conferencista en la famosísima Universidad Nacional Autónoma de México. Y por eso para mí fue un gran gusto que él redactó, escribió una pequeña nota de saludo para el 3er número de la revista Cuadernos Iberoamericanos, y yo soy directora de esta revista que a partir de este año 23 se dedica a la cultura, a la sociedad, a la historia y a la lengua de los países del mundo iberoamericano, que es, a pesar de las distancias, del clima diferente, de la geografía, es muy cercano a nosotros por unas razones casi metafísicas. Por eso siempre con muchísimo interés leemos lo que se publica ahí, porque como saben todos, el embajador también lo sabe perfectamente visitando el Instituto de América Latina, que en la Unión Soviética y Rusia siempre se dedicó mucha atención a este continente latinoamericano y el Caribe, y estudiamos profundamente. Hay muchos investigadores expertos que estudian cada país en pormenores. Y México ocupa un lugar absolutamente especial. Absolutamente especial, como ya he dicho, a pesar de las distancias. Es un pueblo con una gran dignidad, con una gran hospitalidad, apertura al mundo, y cada uno que visita este país puede apreciarlo
que tiene unas raíces profundísimas antes de así llamado descubrimiento de América, o mejor decir, eso no fue descubrimiento como encubrimiento, ¿verdad? Encubrimiento es el término que en ruso suena como sakritia. Bueno, este libro, Historia del Pueblo Mexicano, en que participó el embajador, tiene el prefacio redactado por el presidente actual de México, Andrés Manuel López Obrador, que a propósito presta muchísima atención a las raíces originarias del pueblo de México, lo que es súper importante en nuestros tiempos turbulentos de la reconfiguración del mundo, cuando los países de Latinoamérica y México en este caso se quedan cada vez más soberanos, más independientes, ya escogiendo a sus aliados y no, por el contrario, guiándose por sus intereses nacionales pragmáticos. Para México no es fácil porque, como dice este proverbio, ya 1000 veces dicho, que tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, ¿verdad? ¿Quién lo dijo por la primera vez? ¿Quién lo dijo por la primera vez este dicho? Tan lejos... ¿Ah? Dios lo dijo, bueno. Y no es fácil, entonces, pero de cualquier manera mantiene siempre su propia cara. Y este libro tiene varios capítulos, desde la conquista hasta nuestros tiempos, y como me pidieron que yo comentara algún capítulo a mi gusto, y yo he escogido el capítulo 4, que trata de la revolución. ¿Por qué? Tal vez porque tiene paralelos con la Revolución Rusa, y eso que nos une desde los principios del siglo XX. Eso se ve en los muralistas mexicanos, en las obras publicadas, y todos los nombres famosísimos como Diego Rivera, David Siqueiros y Frida Kahlo, son nombres así, ya corrientes, que están en la boca de todos y todas, pero estos nombres están absolutamente conectados íntimamente con la Unión Soviética y con Rusia. Bueno, este capítulo, la revolución, consta de 5 partes. Agenda obrera en una revolución campesina, la revolución democrática y popular, que escribió Felipe Ávila, es amigo del embajador, los papeles de los pueblos, que son documentos de la nación, el papel de las mujeres en la revolución y en la posrevolución, eso es muy importante destacar en nuestros días, y las 3 grandes transformaciones de México que yo considero súper importante para entender toda la historia de México del siglo XIX, XX y actual. Entonces, los obreros, artesanos y obreros jugaron un papel clave en la Revolución Mexicana, y en este capítulo se trata, ¿por qué ocurrió que el porcentaje reducido de artesanos y obreros, que representaban en el conjunto de la población solamente un 10%, había logrado convertirse en un elemento y agente visible en la política nacional? Era en aquel entonces, en los mediados del siglo XIX, una minoría de la población, pero ellos tuvieron una política independiente de las directrices de Estado y dominaron las tendencias de la revolución. Esta movilización se dio a finales del siglo XIX, y claro que el mayor impulso fueron todos los movimientos obreros en el mundo entero, en Estados Unidos, como fue el Chicago. Muchas gracias, profesora, por sus palabras, por el análisis. Ya tendré oportunidad de hacer algunas precisiones respecto de los orígenes de este libro, pero antes quisiera escuchar, que todos escucháramos el comentario que nos va a compartir Nicolai Shkoliar, quien estuvo trabajando en la Embajada de
Rusia en México durante muchos años. Entonces es un país que conoce en términos prácticos por haber vivido allá, pero además por haber dedicado parte de su trabajo de investigación justamente a los temas que corresponden a México. Profesor. Buenos días a todos. Primeramente quisiera agradecer al excelentísimo embajador de México, Eduardo Villegas, por invitarme a participar en esta velada dedicada a la presentación del libro Historia del Pueblo Mexicano. De verdad es un libro muy rico de información, es un abanico de diferentes artículos sobre temas vitales de historia mexicana, pero me trajo una atención un artículo escrito por una profesora de UNAM, Cristina Gómez Álvarez, que se llama La Revolución de Independencia. Porque esta página de historia mexicana es muy interesante y muy valiosa para entender la lógica del desarrollo de este estado, como se llama Estados Unidos de México. Entonces la autora inicia de una fecha muy clave, conocida por todos, 16 de septiembre del año 1810. Es un día cuando inició la lucha por la independencia contra el Reino de España. Pero para entender la lógica de este proceso, la autora nos lleva el análisis de diferentes factores externos e internos que influyeron a la lucha por la independencia. ¿Cuáles fueron los factores externos? Como dice la autora, primeramente fue una primera revolución industrial en Inglaterra que permitió a producir artículos industriales de masa, y esto llevó a la lucha por los mercados. Segundo obstáculo o pretexto es la unión de 13 colonias inglesas que se formaron el estado que se llama Estados Unidos de América. Este fue en el año 1776. Tercer factor es una revolución burguesa en Francia, que tuvo lugar en el año 1789. Entonces, estos son factores externos. Pero el factor interno nos dice que durante 3 siglos el territorio de México actual fue una colonia que se llamaba Nueva España. Por esto, todo lo que sucedía en este territorio dependía de deseos y decisiones tomadas en Madrid, en España. Sin embargo, en aquel entonces surgió unos cambios en el mapa de Europa. Como ustedes recuerdan, España fue en aquel entonces dirigida por el rey Carlos IV. Pero Carlos IV, en el año 1807, ha firmado un acuerdo con Bonaparte Napoleón para luchar contra Portugal y Inglaterra. Y por esto él permitió que tropas francesas entraran en el territorio de España. Entonces España fue tomada sin batalla por Napoleón. En aquel entonces el heredero del trono español, Fernando, príncipe de Asturias, ha hecho un motín contra su padre Carlos IV y tomó el poder. Napoleón en aquel entonces ha invitado a los dos a una ciudad francesa, les tomó el preso y puso a la cabeza de corona española a su hermano Joseph. Entonces sucedió que esta crisis monarquista
en España ha influido a la tendencia de lucha por la independencia en México? Pues muchas gracias a Elena, a Nicolai por su análisis. Yo sé que fue breve. Vamos a tener una pequeña sesión de preguntas y respuestas, pero antes quisiera hacer algunos comentarios generales sobre el libro que estamos ahora presentando. Por supuesto, me da mucho gusto estar nuevamente en la Biblioteca de Literatura Extranjera. Me da gusto que haya mucha gente interesada en escuchar esta presentación, sobre todo porque en general las presentaciones de libros son aburridas. Entonces intentaré, sí, siempre son aburridas, yo lo sé, a mí no me lo cuentan, yo lo sé. Pero me da gusto ver gente joven que esté interesada en la historia de México. Por ello es que quiero contarles un poco sobre el libro en dos sentidos. El libro que tienen ustedes aquí al frente y los contenidos del libro, que son cosas distintas. ¿Por qué lo diferencio? Porque este libro, el hecho de que podamos ahora estar en Moscú a 12.000 kilómetros de distancia de México presentándolo, es el resultado de una serie afortunada de incidentes. Y explico de qué se trata. Antes de tener el honor de representar a México como embajador ante la Federación de Rusia, estaba yo en la presidencia de la República y tenía a mi cargo un área llamada Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México. Y en alguna ocasión el presidente, que era mi jefe directo, el presidente me pide un libro de historia de México. Ustedes se preguntarán, ¿para qué un libro de historia de México si hay cientos, miles de libros de historia de México? ¿Por qué un libro más de historia de México? Bueno, déjenme les cuento que el presidente es un hombre muy ilustrado en temas de historia. De hecho, él mismo ha escrito más de 10 libros dedicados a la historia de México. Sí, pero de historia de México son como 12 por ahí. De los 19 que tiene, efectivamente, creo que 12 son dedicados a temas de historia de México. Entonces la pregunta es, ¿por qué otra vez un libro de historia de México? Y la idea de ese libro era que presentara no una versión única de la historia para que ahora todo mundo aprenda historia de México de esa manera y no va a haber más que una sola visión. No, la idea era mostrar cómo se estaba entendiendo ahora en 2020, 2021, cómo se estaba entendiendo hacia atrás la historia de México. Porque las historias, es decir, la manera en que nos contamos el pasado, va cambiando. Si ustedes revisan un libro de historia de Rusia hoy, es muy distinto que un libro de historia de los años 90. Y por supuesto, infinitamente distinto a un libro escrito durante la Sovietsky Soyuz, durante la Unión Soviética. Porque vamos cambiando de perspectiva, como también nosotros sobre nuestra propia vida
cambiamos la perspectiva. Entonces, la idea de este libro surge para mostrar cómo entendemos hoy, en este gobierno, la historia de México. Y es así como surge este libro. Y debo hacer la aclaración que el señor embajador, antes coordinador de Memoria Histórica y Cultural de México, no es historiador. El señor embajador estudió filosofía y tiene una cultura general, pero no tiene una formación como historiador. Pero lo que sí sé hacer como filósofo son distinciones conceptuales. Y el primer problema que se enfrenta una historia tan grande como una historia de toda una nación es justamente un problema conceptual, y es el punto cero. ¿Cuál es el punto cero? Es decir, ¿dónde surge una nación? ¿Dónde surge la nación? Si uno se plantea sobre Rusia, tienen el mismo problema de saber, bueno, es el Rus, de un lugar que ahora no queremos nombrar, etcétera, etcétera, ¿no? Lo mismo en el caso de México. ¿Cómo plantearse cuál es el punto cero? Es decir, ¿dónde surge México? Y siguiendo una tradición más o menos establecida, cuando ustedes leen una historia nacional, el punto cero lo encontramos en el momento de la llamada independencia, lo cual es un poco tramposo, porque 1810 no es el inicio de México. Quizás sea más preciso decir 1821, que es cuando concluye la lucha de independencia y realmente se firma un acta diciendo nosotros somos independientes. Pero a lo mejor sería todavía más preciso decir 1824, porque entre el 21 y el 24 estuvimos peleando porque la persona que estuvo al cargo del gobierno se quería volver emperador y nosotros no estuvimos de acuerdo. Entonces, el tema es que tenemos un punto cero que necesitábamos identificar como país. Pero el tema con el punto cero en cualquier historia es también qué hacer hacia atrás y cómo explicar hacia adelante. ¿Cuál es el tema hacia atrás? Tenemos un atrás, muy atrás en la historia de México, que son las culturas prehispánicas, los aztecas, los mayas, los olmecas. Han escuchado estos términos y piensan, claro, eso es parte de la historia de México. Es más, aquí tenemos nuestra honrosa bandera, que en el centro tiene un águila parada sobre un nopal, que es una referencia a un mito mexica que dice que el pueblo mexica era antes el pueblo que venía de un lugar muy lejano llamado Aztlán, y sus seguidores eran los aztecas, y los aztecas llegaron hasta un lugar en donde, según les dijo su Dios, habría un águila parada sobre un nopal, por ahí de 1325. Entonces, cuando uno hace una historia, también necesita pensar en términos conceptuales dónde partir, dónde cortar la historia. Y nosotros necesitábamos reconceptualizar lo que hoy somos como nación, y por ello la propuesta de decir nuestro punto cero, que no significa que
no haya nada antes, sino que lo que hoy somos empieza desde la continuidad de lo que éramos antes, sería en 1821, 1824. Pero empezar no es empezar de cero, como podríamos pensar cuando decimos punto cero, punto de inicio. ¿Y cómo estábamos empezando como nación? Empezábamos como nación con grandes y terribles desigualdades, que eran justamente consecuencia de lo que venía antes del inicio. Durante 3 siglos, lo que ahora llamamos México, porque no podemos decir que era México, durante 3 siglos, esos territorios, o buena parte de esos territorios, formaban parte, ya lo mencionó el profesor Escoliar, de la corona española, con una serie increíble de desigualdades. Por ejemplo, había castas, donde hasta arriba estaban los españoles nacidos en España, que tenían todos los derechos y todos los privilegios. Y de ahí hacia abajo, los españoles ya nacidos en la Nueva España, pero también los españoles que tenían hijos con españoles nacidos en la Nueva España, o españolas mezclados con negros, o negros mezclados con indígenas. Es decir, había toda una clasificación que nos habla de profundas desigualdades. Entonces, cuando nosotros, México, empieza como nación, empieza luchando, en primer lugar, por la independencia, porque necesitábamos separarnos, como dicen, de la madre patria, de España. Pero no solo era separarse de la Nueva España, sino luchar también contra profundas desigualdades. Y es así que esas desigualdades se convierten en el motor de transformación. Y empezamos a hablar ya de estos conceptos clave que atraviesan el libro. Y el libro está organizado justamente de esa manera, mostrando un par de capítulos lo que era el punto cero, o lo que era el punto anterior al inicio, donde hablamos acerca de la conquista, donde hablamos acerca del periodo virreinal, pero empieza como tal justamente con la primera transformación. Y por eso es que hablamos de una primera transformación, porque todo aquello que venía antes es un punto cero que sirve como origen de lo que hoy somos. Y esa primera transformación, ya la ha mencionado también la profesora Astájava, tiene que ver con una lucha por la libertad respecto de España, pero también una lucha a propósito de las desigualdades que ya he mencionado. Porque uno se pregunta, un cura loco que se para a las 5 de la mañana, toca la campana y dice: a ver, todo el pueblo, vamos a independizarnos. Bueno, este está loco, ¿no? ¿Por qué alguien diría sí, vamos a independizarnos? ¿Qué mueve a una persona que durante 10, 15, 20, 30, 40, 50 años ha vivido de una manera a decir:
eso que está allá a lo lejos llamado España, ya no quiero seguir yo en relación con ella. Si está tan lejos, ¿en qué me afecta? Bueno, afectaba precisamente en las condiciones de desigualdad. Y si algo mueve a la gente, es justamente el sentimiento de injusticia. No solamente que no pudieran acceder a cargos públicos, sino hay mucho de injusticia que en el fondo mueve a la gente. Y lo mismo podemos decir cuando ya finalmente se logra hacer una separación de España, que se logra la independencia política, pero las injusticias de ese punto cero del que estamos hablando permanecen. Y como permanecen, hay mucha gente que sigue descontenta. Y por ello viene la necesidad de una segunda transformación. Es decir, nuevamente hay intentos por sacudirse un sometimiento. Hay intentos por lograr que ya no haya privilegios. Y eso es lo que intenta hacer la gente durante esto que se llama en el libro una segunda transformación. Uno de los temas más difíciles que logramos en México fue justamente el de separar la iglesia del Estado. Y uno puede decir, bueno, esto suena muy elevado, ¿no? O sea, bueno, la iglesia y el Estado, ¿qué puede afectarnos que vayan juntos? Bueno, es un gran problema, porque no existía, por ejemplo, el registro civil. Y algo tan básico, algo tan elemental como el registro civil, es decir, el que yo pueda tener una identidad como mexicano, que me da mi acta de nacimiento, estaba controlado por las instancias religiosas. Entonces, el lograr que se separen una y otra permite que minorías que no pertenecen a la que era la religión predominante, que es el catolicismo en México, pudieran tener una identidad. Pero además no solamente la identidad, también no te podías morir, o bueno, te morías de todas maneras, pero no podías encontrar un lugar porque los cementerios también eran parte del control de las instituciones religiosas. Entonces se da uno cuenta que había implicaciones en el control por parte de la mezcla entre Estado y religión. Y el separarlos, por supuesto, fue un gran acierto. Y sin embargo, esto no fue suficiente. Posteriormente, la primera transformación se da en los años 1810, 1821, 1824, por ahí. La segunda se da en la mitad del siglo XIX, también se le llama Reforma. Y la tercera se da en lo que analizan como la famosa Revolución Mexicana, que es nuevamente enfrentarse a la búsqueda de una libertad política, pero también, en el fondo, buscar una transformación de que lo que la filosofía política llama el pacto social fuera de otra manera, porque la gente también se cansó de ver que unos pocos acumulaban mucha riqueza y las grandes mayorías se quedaban sin nada. Entonces, bajo esta idea de buscar cómo se ha transformado esto que llamamos México, pues implicó darle un foco no a los grandes dirigentes, como
muchas de las historias encontramos, en donde la historia es lo que hizo Julio César, la historia es lo que hizo Aníbal, la historia radica en Napoleón. Se buscó en este libro un poco buscar cómo se dan las transformaciones, cómo se mueve al país a través de otros actores. Porque así como pensamos el punto cero de la historia, también había que pensar cuál es el sujeto de la historia. En la filosofía del idealismo alemán, el sujeto de la historia es el espíritu, Geist, decía Hegel. Pero uno necesita pensar cuál es el sujeto de la historia. Marx hablará más bien de los procesos económicos, que aquí los más de más edad seguramente tuvieron que leer afanosamente durante sus estudios universitarios. Pero lo mismo, sea que creamos en los procesos económicos o en el espíritu o en los grandes personajes de genio, igualmente necesitamos asignar cuál es el sujeto de la historia, es decir, cómo es que las cosas cambian, cómo es que la historia se va sucediendo. Y para ello, pues justamente en este libro buscamos que no fuera la visión tradicional de solo los grandes dirigentes son los que han hecho las transformaciones del país, sino también ha habido cambios que no han merecido toda la atención. Y ese fue un poco el sentido de este libro. Y yo les agradezco que me hayan seguido en todo este pequeño discurso y su presencia aquí. En un momento, después de algunas preguntas que ustedes pudieran tener, vamos a obsequiar algunos pocos ejemplares a través de un pequeño sorteo, pues. Y para quien no tenga la suerte así de obtener una copia física, también se puede descargar electrónicamente. Si ustedes escriben en el buscador Historia del Pueblo Mexicano, el segundo resultado va a ser el PDF descargable para que ustedes lo lean sin problemas en su computadora. Muchas gracias. El profesor Scolliar ha estudiado lo que es la llamada cuarta transformación, pero lo que en el libro ustedes van a encontrar es justamente una muestra de cómo se han venido desarrollando las transformaciones en México, en el sentido de que hay una búsqueda por la libertad, hay una búsqueda por combatir las desigualdades y los privilegios. Y si lo ponemos en ese sentido, cuando el presidente de la República habla de una cuarta transformación, lo que está intentando es insertarse en ese, digamos, continuum de transformaciones en estos dos sentidos. Yo lo quise plantear más en los términos de este libro, no como una propaganda, para que no se entienda que es un libro de propaganda del presidente, del programa político de Andrés Manuel López Obrador, sino en el sentido de buscar entender. Y por ello afirmo
que no soy historiador, pero los que están escribiendo este libro, yo nada más hice la presentación junto con Felipe Ávila, los que están escribiendo este libro son historiadores de primer nivel, hombres y mujeres reconocidísimos en el ámbito de la historia. Entonces, por eso mejor ellos hablarán. Entiendo que se ha debatido mucho sobre el tipo de revolución o lucha de independencia que fue la independencia de México. Lo que ustedes pueden encontrar en este libro es un intento de pensar justamente qué tipo de transformación o de revolución o de lucha de independencia fue. Y en términos generales, muy a nuestro pesar, hay que reconocer que la lucha de independencia comienza como una lucha popular, un poco por reivindicar a Fernando VII, pero también contra los privilegios de hacendados, contra los privilegios de los españoles y demás, y por eso es que prende la revolución, prende la lucha de independencia, pero termina, después de alzas y bajas, termina como una revolución conservadora, porque, digamos, ya metiéndonos en detalles, al final de la lucha de independencia, quienes tenían mayor fuerza no eran propiamente los rebeldes, sino el propio ejército realista, es decir, el ejército de la Nueva España con Iturbide. Y lo que hace el general al mando del ejército realista, que era Iturbide, es voltearse y decir, creo que me conviene más yo juntar a los rebeldes y más bien separarnos de España. Pero representaba más bien la tendencia, digámoslo así, conservadora, tan así que él se proclama emperador, ¿no? Entonces, pues sí, toda historia no es, por supuesto, así de suave o de evidente o de tranquila, como puede parecer una narración de 10 minutos. Tiene muchas altas y bajas, y por eso hay que dedicarse a revisar cómo se fue transformando, cómo son esos claroscuros. Y lo mismo pasa con muchos personajes. Si uno piensa en Lenin, si uno piensa en Fidel Castro, si uno piensa en cualquiera de estos grandes personajes, si hablamos de una historia de los genios de la historia, todos tienen sus claroscuros. Y también los grandes movimientos de transformación tienen sus claroscuros. La propia Revolución Rusa tiene sus claroscuros, ¿sí? Entonces, en ese sentido, bueno, hay una búsqueda por acabar con privilegios, contra la injusticia y demás, y sin embargo hay también fuerzas que, llamémoslas así, de reacción, y las tuvo la independencia de México, las tuvo el movimiento de reforma, las tuvo la propia Revolución Mexicana, y en ese sentido es que pues continúa siendo necesario luchar por mejores condiciones para todos en México. En cuanto a la segunda pregunta, yo preferiría no, digamos, opinar sobre política interior de Costa Rica, ¿sí? Cada pueblo determina justamente cómo establece sus relaciones al interior, lo mismo en Rusia, lo mismo en México, y solo diría, citando al famoso
presidente mexicano de tiempos de la Reforma, Benito Juárez, entre los individuos como entre las naciones, ¿cómo es? ¿Alguien se lo sabe? ¿Cómo? El respeto al derecho ajeno es la paz. Y esto significa, es como política también internacional, que, o sea, yo no me meto con otros, el modo en que otros pueblos se autodeterminan, porque yo no quiero que otros pueblos vengan y me digan lo que tengo que hacer. Cuando entró el presidente Andrés Manuel López Obrador, una de las acciones en política exterior, muy al principio, que lamentablemente se filtró por las propias autoridades a las que estaba dirigida una carta, fue justamente una solicitud de perdón, no de restitución, como ha existido con los pueblos que fueron esclavizados, por ejemplo, por Bélgica o por otras de las potencias europeas, en donde se está pidiendo restitución y que haya pagos, y etc. La idea del presidente era hablar de un perdón que permita una reconciliación. Quizás muchas personas en el auditorio sean jóvenes, como para recordar o para siquiera conocer un debate muy fuerte que hubo en 1992, porque en 1992 eran los 500 años, 5 siglos, del llamado descubrimiento de América, un 12 de octubre por Cristóbal Colón, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ¿cuál era el debate? En primer lugar, ¿podemos hablar? ¿Tiene sentido hablar de descubrimiento de América? Yo estudié la primaria todavía en los años 80 y a mí me enseñaron en primaria el 12 de octubre de 1492 Colón descubrió América. Pregunta de examen: ¿cuándo descubrió Colón América? No había duda respecto de cómo había que denominar ese hecho. Pero el debate de 1492 es justamente ese, es cómo hoy, año 2023, cómo hoy pensamos ese pasado. Y para mucha gente en México, mucha gente en México, es un debate que nos resulta muy lejano. Sí, porque vives en la gran ciudad, porque tienes influencia de los Estados Unidos, porque tus referentes son los de Francia, los de Hollywood, Inglaterra, otros temas. Pero hay mucha gente para la cual no es un tema muerto, sino que sigue doliendo. Y ese sigue doliendo es justo lo que el presidente intentaba abordar. Es decir, no podemos negarlo. No podemos negar nuestro pasado. Lo que hay que hacer es verlo de frente, reconocer que se cometieron atrocidades y que nosotros, después de muchas transformaciones, después de muchos cambios sociales, estamos aquí, y dar la vuelta a la página. Y fue lo que intentó hacer, ya que hacia afuera no hubo eco. El presidente buscó hacerlo hacia adentro, con algunos pueblos que habían sido particularmente sobajados, particularmente maltratados. Por ejemplo, los mayas. O sea, cuando ustedes hablan de los mayas piensan, en las pirámides y los antiguos mayas, qué bonitos. Pero los mayas
siguen viviendo, todavía hoy, año 2023, en Guatemala, en México, hay mayas. Y durante el siglo XIX, cuando ya éramos un país independiente, hubo una lucha muy fuerte de los mayas por intentar liberarse del sometimiento al que eran objeto. Y se conoce como guerra de castas, siglo XIX. Y muchos de ellos fueron esclavizados, separados de sus familias, mandados como esclavos a Cuba, los mandaban a Cuba como esclavos. Había barcos y barcos de mayas que mandaban a Cuba como esclavos. Entonces, en el año 2020 y 2021 estuvo el presidente yendo a la zona maya a pedir perdón. Él, a nombre del gobierno de México, pidiendo perdón por lo que había cometido, no él, por supuesto, pero nuestros antepasados. Y decir, se hizo una injusticia contra ese pueblo. Entonces, ¿cómo abordar ese pasado? Pues de frente. Persona muy santa que se llama Camila, que está por ahí. Sí, Camila, a ver, pásale. ¿Dónde está Camila? Aquí está Camila. Es una mano muy... Cocina muy bien comida mexicana. Entonces por eso va a ser la mano santa del día de hoy. Sí, sí, sí. A ver, vamos. Entonces, iremos sacando numeritos y ya el que tenga numerito, pues ya pasa por su libro. Mano santa. Perdón, María es mi esposa. $161. A ver, ¿por qué no se pasan ustedes de este lado? $91. 91. Para que le... Sí, para que entreguen. 115. 114. 115. 115. 114. 14. 114. Nada más emociona. 114. ¿No? Uno. ¡Uno! Первый. ¿Quién fue el primero que Один. llegó? ¿No? ¿Cómo lo repartieron? Siguiente. $104. 104. 104. 104. ¿No? A la una, a las dos, vámonos. Siguiente. 112. 112. Bravo. $39. 39. 39. 84. 84. 84. 30. 30. 30. 10. 10. Nada. 183. 183. Bravo.
168. 168. 25. 25. 19. 19. 187. 187. 97. 97. 137. 137. 12. 12. 95. 95. 43. 43. 32. 32. 28. 28. 17. 17. 46. 46. 6. 6. 172. 172. 86. 86. 36. 36. 40. 72. 72. 163. 163.